Buenas tardes con todos. Mi nombre es Jorge Tipe. Soy profesor de la Universidad Católica. En esta ocasión me han encargado de trabajar con ustedes un tema de que sea como un tema puente, digamos, entre lo que es la matemática escolar y la universitaria. En particular, un tema que se trabaja en el curso de Fundamentos de Cálculo, que es un curso de estudios generales en la Universidad Católica. Ya vengo dictando este curso en varios semestres y he podido notar que es una dificultad trabajar con funciones paramétricas. Es algo recurrente que los alumnos se confunden o no entienden. Entonces quise trabajar este tema, hacerlo un poco más extenso y relacionarlo con temas escolares, ¿no? Como son las funciones. Y por ahí van a ver que algunas de las cuestiones o problemas que vamos a analizar se podrían presentar a los alumnos incluso de manera lúdica, ¿no? Ver cómo graficar, ¿no? Graficar las funciones, ver qué pasa conforme vamos haciendo variar el parámetro, qué pasa con las gráficas. De repente tener la idea de movimiento, ¿no? Que es algo que está relacionado con las computadoras, digamos, ¿no? Cómo se genera movimiento de los objetos. Son varias las cosas que vamos a ver en esta clase y como van a ver, los conceptos son bastante básicos, ¿no? Los conceptos usuales de funciones. Y espero que les parezca interesante, ¿no? Las cuestiones que vamos a ver en este taller que va a tener 2 sesiones. He preparado una lista de problemas que después les voy a compartir. Vamos a hacer algunos problemas de esa lista. Y claro que ya para mañana vamos a avanzar algunos conceptos más y también les voy a dar una lista, quizás no tan larga como la de ahora, pero para que tengan algunos problemas adicionales, ¿no? Para que trabajen después. Bueno, todavía se están uniendo. Se siguen uniendo. Bueno, vamos a empezar con las definiciones usuales de funciones, ¿no? Son usuales, bastante usuales, ¿no? Trabajar con la regla de correspondencia, el dominio, pero es importante que queden bien claras estas definiciones para lo que vamos a trabajar después, ¿no? Y en general son definiciones o conceptos que son importantes, ¿no? Y a veces se confunden entre ellos. Para entender las funciones, son muy importantes. Entonces, vamos a empezar. Todo este tema de funciones, absolutamente todo lo que vamos a trabajar, vamos a considerar que estamos trabajando sobre el conjunto de los números reales, ¿ya? Es por eso que denotamos con R, bueno, es una R doble, se podría decir, que es el conjunto de los números reales. Una función real de variable real, vamos a trabajar con funciones de este tipo. A ver, vamos a ver qué significa esta frase, ¿no? Una función real se refiere a que los valores que recibe son números reales, perdón, que los valores que toma son valores reales, y cuando digo variable real se refiere a que los valores que recibe, que normalmente se le conoce como variable, o sea, cuando escribimos f de x, acá x es la variable, a eso me refiero, que esta variable es un real. O sea que en ambos casos son números reales. Claro que hay funciones de otro tipo, ¿no? Puede ser que la variable sea, no sé, de repente racional, puede ser que la variable sea un número imaginario, o números complejos en general, o que los valores que tome no sean reales, puede ser que los valores que tomen sean vectores, o en general muchos tipos de funciones. Vamos a trabajar con las más simples, que son las funciones reales de variable real.
¿Qué cosa es eso? ¿No? Es una asignación, eso principalmente es una función, una forma de asignar, que asigna a cada elemento X de un determinado conjunto D, le asigna un número real f de X. Entonces tenemos un conjunto D que está incluido en los reales. Este conjunto D que está incluido en los reales es, no estamos imponiendo ninguna condición, ¿no? Puede ser un intervalo, puede ser una unión de intervalos, puede ser un intervalo infinito, puede ser el conjunto de los números racionales, en general cualquier conjunto que está dentro de los reales. Y a cada X que está en este conjunto D, a cada X que está en el conjunto D, le asignamos el número real f de X. ¿De acuerdo? A cada elemento X de este conjunto le asignamos el f de X. Entonces, este f de X es la forma que se le va a asignar a ese X un elemento. O sea, ¿qué elemento le asigno? Le estoy asignando el f de X. Entonces, como pueden ver, la función en realidad tiene dos partes, como pueden ver. No es solamente la asignación, ¿no? O sea, cómo se le asigna, sino saber a qué conjunto le asigno. Ahí ya vienen algunas cuestiones importantes, ¿no? Cuestiones teóricas que a veces se pueden confundir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un error bastante común es pensar que la función es solamente la regla de correspondencia, ¿no? O sea, la forma en que se asigna a cada X el valor de f de X, ¿no? No es eso, ¿no? La función es, por así decirlo, todo el proceso, ¿no? De que a cada X del dominio le hace corresponder un f de X. Una forma matemática, ¿no? de denotar eso es así. Esta notación significa, como lo he anotado más adelante, que es una función que tiene dominio D y que los valores están en R. O sea que tomo un X que está en D, le aplico F y resulta que f de X está en R. Esto de acá es lo mismo que esto. O sea, decir esto de acá significa que a cada X en D le hace corresponder el f de X que pertenece a los reales. El conjunto D se le llama dominio, ¿ya? El conjunto D se le llama dominio. Y esencialmente ahí está. Eso es la función. Tengo un dominio y tengo una forma de asignar f de X a cada X en el dominio. Esa es la función. Algunas observaciones importantes. A la forma de asignar el número f de X para cada X en el dominio se le suele llamar regla de correspondencia. O sea, ¿cómo hago que a cada X le hago corresponder un f de X? A eso se le llama regla de correspondencia. Puede ser que haya varias reglas de correspondencia, o sea, que la regla sea, por ejemplo, algo así. Que el f de X sea X, por ejemplo, cuando el X es menor que 1, y que sea 3X cuando el X es mayor que 2, por ejemplo. Y que sea 5X cuando X es otro valor. O en cualquier otro caso da 5X. Eso es una regla de correspondencia, porque está definiendo claramente para cada X de qué forma o cómo voy a asignarle el valor a f de X. A esa forma de asignar se le conoce como regla de correspondencia. Para que la función quede bien definida, deben quedar bien definidos el dominio y la regla de correspondencia. O sea, deben quedar bien definidos ambos. Necesito ambos para definir la función. Cada uno por separado no define la función. O sea, solo la regla de correspondencia no estoy definiendo la función porque me falta ver cuál es el dominio. Y solamente el dominio tampoco, porque falta ver cómo es esa regla de correspondencia. Y esta expresión que les había mencionado antes, esta de acá, denota una función real de variable real, cuyo dominio es D. O sea, acá es el dominio D, y esto de acá significa que los valores que toma son reales. Como vamos a ver más adelante, no significa que esto sea el rango, ¿no? Después vamos a definir el rango, ¿no? Simplemente
esta notación significa que voy a tomar elementos en D y los voy a mandar a R, o sea, voy a hacer que estén en los reales. Y una forma de denotar esa función también es así. De hecho, esto es una forma bastante común, que denote de esta manera, que el f de x, y acá viene una regla de correspondencia, que puede ser, no sé, raíz de x, puede ser x al cubo, o puede ser por partes, ¿no? X cuando x es mayor o igual que 1 y menos x cuando x es menor que 1, por ejemplo. Y luego, o sea, coloco una coma y luego coloco x pertenece al dominio. Esa es una notación que se lee así, ¿no? Que esta es la regla de correspondencia con este dominio. Entonces, cuando se escribe de esta manera, ya les están especificando cuál es el dominio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Les pueden decir f de x igual a 2x con x mayor o igual que 3. Bueno, acá nos están diciendo de que esta es la regla de correspondencia y que el dominio está formado por los reales mayores o iguales que 3. O sea que el dominio sería de 3 a más infinito. ¿Algunas definiciones más? El rango de una función es el conjunto de todos los valores de la forma f de x, donde x está en el dominio. Vean que esta definición ya es un poco más abstracta, ¿no? que el dominio. El dominio simplemente me dice qué valores voy a tomar. En cambio acá, para el rango, tengo que ir, se podría decir, calculando todos los valores de f de x, conforme x está en el dominio, y reúno todos ellos en un conjunto que se llama rango. En general, como vamos a ver más adelante, en general no es fácil hallar el rango, ¿no? Hay algunas funciones que el rango no es fácil determinar, ¿no? Algunas es muy difícil. De repente hay que usar herramientas más avanzadas para hallar el rango con seguridad, digamos, ¿no? O sea, para saber específicamente cuál es el rango. Bueno, eso vamos a ir viendo más adelante. Otra definición es la gráfica. La gráfica de una función es el conjunto o el subconjunto de R2, que es el plano cartesiano. Recuerden que el plano cartesiano está formado por puntos x, y, donde x es la primera coordenada y y es la segunda coordenada, ¿no? X y y recorren los números reales. De esa forma recorro todo el plano. La gráfica está formada por los puntos x, f de x, donde x está en el dominio. O sea, x recorre el dominio, la primera componente de esta pareja o de este par ordenado recorre el dominio y la segunda es f de x. O sea, por ejemplo, ¿no? Si el dominio fuera, por ejemplo, el conjunto 0, 1, entonces voy a tomar un x en este conjunto y para cada x en ese conjunto voy a considerar la pareja x, f de x. Por ejemplo, el 0, f de 0 será parte de la gráfica, el 1, f de 1 también, pero también el 1 medio, f de 1 medio, y así. Bueno, acá voy a asumir que ya conocen lo que es la gráfica, ya conocen las gráficas de algunas funciones, se podría decir elementales, ¿no? Como la lineal, la cuadrática. Voy a asumir que ya conocen eso. O sea, no voy a especificar, ¿no?, cómo se grafica una recta o una cuadrática, voy a asumir que eso ya se conoce. En la parte de los ejercicios, ¿no? Y quizás también algunas funciones no tan conocidas, pero que son fáciles de graficar, como raíz de x, por ejemplo, o cómo se grafica 1 entre x, ¿no? Voy a asumir que ya se conocen estas gráficas. Unas observaciones. En esta notación, que es f que va de D en R, o sea que la función tiene dominio D y toma valores reales, no significa que R sea el rango, porque el rango se define como el conjunto de valores que toma f de x, y no necesariamente es R, ¿no? Recuerden que esta notación nos dice simplemente que los valores que toma f de x, donde x está en el dominio, nos dice que es un real. No nos dice que cubre todos los reales, ¿no? Simplemente nos dicen que está incluido en el conjunto de los reales. Es por eso que el rango no necesariamente es este conjunto. Y bueno, en general, esta notación, f de a en b, denota una función cuyo dominio es a
y que toma valores en B. Repito, no significa que el rango sea B, sino que los valores están en B. Esto suele ser un error bastante común, ¿no? Pensar que cuando tengo esta notación para una función, pensar que él es el dominio y él es el rango, ¿no? Eso no es cierto. A este se le llama por general conjunto de llegada, ¿no? No es el rango. Muy bien. Esta es se podría decir como un acuerdo, una convención que vamos a hacer y que normalmente se hace en cursos de cálculo o precálculo, que si es que le dan la regla de correspondencia sola, asumimos que el dominio en el cual estamos trabajando es el dominio implícito, así se le llama. ¿Qué cosa es el dominio implícito? Es el conjunto de todos los valores de x para los cuales f de x tiene sentido o existe. Por ejemplo, ¿no? Si yo le digo esta función, raíz de x, así como está, raíz de x, el dominio implícito sería todos los x para los cuales esto tiene sentido, ¿no? O sea, para los cuales está bien definido o existe. Y como es una raíz cuadrada, sería todos los x mayores o iguales que 0. O sea que si yo escribo esta función, bueno, así como esta no sería función, tendría que especificar el dominio. Pero si no está especificado, voy a asumir que el dominio es todos los x para los cuales raíz de x tiene sentido, que sería el x mayor o igual que 0. O sea, si yo escribo, repito, solamente esto, raíz de x, el dominio sería el dominio implícito y sería mayor o igual que 0. Ahora, puede ser que yo lo especifique. Por ejemplo, raíz de x con dominio x mayor o igual que 5, ¿no? Eso es una función. Pero si es que no está especificado, se lo escriben simplemente así, vamos a asumir que el dominio es el dominio implícito, que también se le llama el mayor dominio o máximo dominio. Muy bien. A ver si están uniendo algunos más. Muy bien. Vamos a ver ahora algunos ejemplos. Luego ya, esta primera parte es simplemente un repaso de la parte de funciones, porque lo vamos a necesitar. Luego vamos a trabajar ya, vamos a entrar a la parte de funciones paramétricas, que es lo que me interesa para esta sesión. Por ejemplo, ¿no? Esta función f de x igual a x más 2, donde x está en ese intervalo. El intervalo cerrado de 2 a 3, ¿no? O cerrado en 2, abierto en 3. ¿No? A ver. Según esta notación, como les había explicado acá, en esta parte acá, tener f de x de esta forma, coma, x pertenece a cierto conjunto, es una notación, ¿no? Que nos está diciendo que esta es la regla de correspondencia y que este es el dominio. Así que en esta notación nos están diciendo que esta es la regla de correspondencia y que este es el dominio. Así que el dominio ya nos lo estarían dando, es el conjunto 2, 3, cerrado en 2, abierto en 3. La regla de correspondencia sería simplemente x más 2. Y el rango. A ver, ¿cómo hallamos el rango? Muchas veces uno piensa que tiene que tener la gráfica para hallar el rango. Eso es cierto, ¿no? O sea, si ya tengo la gráfica precisa, exacta, puedo sacar el rango, pero en general no es necesario, ¿no? No es necesario tener la gráfica para hallar el rango. Es más, a veces no puedo hallar la gráfica directamente, ¿no? O no lo puedo hallar con mucha precisión. Entonces, en este caso, ¿qué cosa sería el rango? El rango está formado por todos los x más 2, los números de la forma x más 2, porque el rango, recuerden que es todos los f de x, donde x está en el dominio. O sea, está formado por todos los x más 2, donde x está en este intervalo. ¿Pero qué significa esto? Que x está entre 2 y 3. Y yo quiero ver todos los valores que toma x más 2, sabiendo que x recorre todos los valores entre 2 y 3.
O sea, X recorre todo ese intervalo de 2 a 3. Entonces, si yo le sumo 2, puedo ver que X más 2 recorre todo el intervalo de 4 a 5. Por lo tanto, ¿cuáles son los valores que toma X más 2? Todos los valores desde 4 a 5 abierto. Cerrado en 4 y abierto en 5. Ese sería el rango. ¿Por qué? Porque X más 2, conforme X recorre este intervalo, resulta que X más 2, los valores que toma son de 4 a 5. Por esto. Y bueno, la gráfica. Vamos a graficar. El dominio es de 2 a 3. Aquí está 2, 3. Es una lineal, como le dije hace un rato, voy a asumir que ya conocen cómo se grafican las lineales. Voy a asumir que ya conocen eso. Y bueno, la función lineal x más 2 para x2 da 4. Y para 3 da 5, pero es abierto en 3. Entonces la gráfica es un segmento que es cerrado en su extremo izquierdo y abierto en el derecho. Este valor es 5. Él es 2 y él es 4. O sea, la gráfica es este segmento, ¿no? Es un conjunto de puntos del plano, porque recuerden que la gráfica está formada por pares ordenados en el plano cartesiano, en todo ello, en todo este plano. Entonces la gráfica es un segmento. Bueno, es un segmento cerrado en el punto 2,4 y abierto en el 3,5. O sea, la gráfica es esto. Es un segmento formado por infinitos puntos. Veamos otro ejemplo. Esta es una función que se le conoce como función definida por partes o función seccionada, que nos dice que es 3 cuando x es menor o igual que menos 2 y que es 2x cuando x es mayor que 1. O sea, como pueden ver, la regla de correspondencia está bien definida. Me dice específicamente qué valor toma f de x dependiendo de cuál es el x. Y esto de acá, o sea, 3 en este caso sería que es 3 para estos valores y es 2x para estos valores. O sea, también nos están diciendo el dominio. A ver, ¿me podrían decir para esta función cuál es su dominio? Primera pregunta de... A ver, espero que participen. ¿Cuál será el dominio de esa función? ¿Cuál es el dominio de esa función? Buenas tardes. Desde el menos infinito hasta el menos 2. Lo toma el menos 2 unido del 1 al más infinito. Es una unión de intervalos, ¿cierto? Sí. Ahora voy a ir escribiendo. El dominio sería de menos infinito a menos 2 cerrado, unido de 1 abierto a más infinito. Bueno, abierto acá porque es mayor que 1, ¿no? O sea, eso sería el dominio, ¿no? Como pueden ver, es un conjunto formado por la unión de dos intervalos. La regla de correspondencia sería la que estaban viendo, de hecho, ahí, ¿no? O sea, lo mismo, ¿no? La regla, o cómo se define esta función, es la que están viendo. Solo que en este caso la regla de correspondencia en realidad ya incluye el dominio, porque justamente se especifica en esta regla cuál es el dominio. ¿Y cuál sería el rango? Puede ser que lo hayan directamente o que primero saquen la gráfica y después deduzcan cuál es el rango, ¿no? ¿Cuál es el rango de esa función? Del 2 al más infinito. El número 3 y todos los números pares
mayores que 2, incluido el 2. Como les dije al inicio, es importante, creo que es importante que haya hecho esta pregunta. Cuando lo denoto de esta manera, no estoy especificando que sean naturales o enteros. Siempre estoy trabajando en los reales. O sea, se sobreentiende que esta variable x, donde aparezca en toda la clase, digamos, es un número real. O sea, si yo digo x mayor que 1, estoy diciendo que x es un número real mayor que 1. No estoy diciendo que sea entero. O sea que acá es reales. ¿Cuál sería el rango entonces? Miren, si x es menor o igual que menos 2, da 3. O sea, siempre da 3. Y si x es mayor que 1, da 2x. Entonces, esta parte, los valores que toma son el doble de ellos. O sea, si x es mayor que 1, 2x sería mayor que 2. Así que 2x tomaría los valores desde 2 en adelante, pero abierto en 2. O sea, sería de 2 a más infinito. Y a estos valores tengo que agregarle el 3. Pero el 3 ya está incluido en ese intervalo. Así que el rango sería desde 2 a más infinito. No tengo que agregarle el 3, ¿no? O mejor dicho, si le agrego el 3, estaría repitiendo o estaría redundando, digamos, decir que le estoy agregando el 3, así que así está bien. Ahora, el rango también se puede deducir de la gráfica, ¿no? La gráfica en este caso sería algo así. Para x menor o igual que menos 2, da el valor de 3. Entonces es una semirrecta, ¿no? Es una semirrecta menor o igual que menos 2, hasta acá, este valor es 3. O sea, miren, esta es una parte de la gráfica. Y luego para x mayor que 1, luego para x mayor que 1, da 2x, ¿no? Pero 2x es, bueno, es una recta, ¿no? Es una función lineal. Es una función lineal, de hecho, que pasa por el origen, algo así. Pero me quedo en la parte que es mayor que 1, o sea que sería así. Mayor que 1 sería abierto acá. Entonces, miren, la gráfica sería esta semirrecta horizontal, cerrado en su extremo derecho, y acá sería una recta así. Esa sería la gráfica, o sea, es una unión de dos semirrectas, ¿no? Esa es la gráfica. Ahora, el rango serían los valores que toma esta función, que son, miren, para eso se proyecta en el eje Y, porque el eje Y son lo que me piden, ¿no? Los valores que toma. Para todo esto se proyecta en 3, o sea, todos estos puntos se proyectan en 3. Y todos ellos se proyectan de 2 en adelante. Así que el rango sería, miren, de 2 en adelante. Ahí está. Muy bien, ¿todo bien hasta acá? ¿Todo claro? ¿O hay alguna pregunta quizás? Como ven, son conceptos de funciones. ¿Sí? Son conceptos de funciones. Estamos haciendo un repaso. Muy bien. Miren esta función. La función f de x igual a raíz de x más 1. La función f de x igual a raíz de x más 1. No estoy especificando el dominio. Entonces vamos a utilizar lo que les dije, ¿no? Si es que les doy solamente la regla de correspondencia, voy a asumir que es el dominio implícito. Entonces, el dominio implícito sería todos los x para los cuales esto tiene sentido, ¿no? O sea, decir que tiene sentido es que se puede evaluar, o en otras palabras, que es un número real, ¿no? Que yo puedo determinar su valor. En este caso, ¿cuál sería el dominio implícito para esta función? ¿Cuál sería el dominio implícito? Del menos 1 lo toma hacia el más infinito. Ajá. Del menos 1 a más infinito. El dominio implícito es, puede tomar el valor de menos 1 hasta más infinito, ¿no? Ese es el dominio implícito. La regla de correspondencia sería raíz de x más 1. El rango, ¿cuál sería el rango?
Del 0 al más infinito, lo toma el 0. Ajá. El rango es de 0 a más infinito. ¿Por qué? ¿No? Porque si x está en este intervalo, o sea, si x es mayor o igual que -1, resulta que x más 1 toma cualquier valor mayor o igual que 0. Y la raíz cuadrada de todos los números que son mayores o iguales que 0, de hecho, habría que justificarlo correctamente, o se puede hacer, no es difícil, que puede tomar cualquier valor positivo, ¿no? O sea, si yo quiero que la raíz tome cualquier valor positivo y, eso lo puedo hacer por medio de la raíz de y cuadrado, ¿no? Donde y es mayor o igual que 0. Así que si yo quiero que la raíz me dé un número y, yo podría tomar la raíz de y cuadrado. Es por eso que y puede tomar cualquier valor mayor o igual que 0, y resulta que el rango los valores que toma es cualquier número real no negativo. La gráfica es una de las que, como les dije hace un rato también, voy a asumir que ya se conoce, qué forma tiene. Quizás la que es conocida es la raíz de x, que es así, ¿no? Raíz de x es algo así. De hecho, la gráfica de raíz de x es como una parábola, como la mitad de una parábola en realidad. O sea, si tienen una parábola así, quitan esta parte, lo que les queda acá es la gráfica de raíz de x. Pero raíz de x más 1 tiene esta forma, ¿no? Así es. Acá esto se puede justificar por medio de transformaciones, ¿no? Hay algunas transformaciones de gráficas, pero repito, no voy a hacer todo eso, voy a asumir que ya se conocen cómo son algunas gráficas. Y en este caso, la gráfica de raíz de x más 1 se puede obtener a partir de raíz de x haciendo un movimiento a la izquierda, ¿no? Sería así. La gráfica es más o menos de ese tipo. Muy bien. Bueno, espero que esté bien hasta acá. He hecho un repaso, creo que rápido, de las funciones, ¿no? Sobre todo para que queden claras las notaciones. Y ahora vamos a pasar a las funciones paramétricas, que en sí es el tema, ¿no? que he escogido para esta sesión. Bueno, antes de esto, déjenme decirles, ¿no? Más o menos cuál fue mi idea, ¿no? Para hacer este taller. Funciones es un tema que se suele trabajar en el colegio o en las academias también, y suele ser un tema bastante común en cursos ya desde matemática 1 o el equivalente que tengan en las universidades. Es como que se empieza a trabajar ya la matemática universitaria, se puede decir, a partir de funciones. Luego ya vienen derivadas, integrales y todo eso, ¿no? Y las funciones paramétricas se aplican en diferentes contextos, ¿no? No solamente funciones reales, sino también más adelante con funciones vectoriales, ¿no? Hay varias cosas interesantes, ¿no? Pero no se suele trabajar mucho el tema de funciones paramétricas en funciones reales, ¿no? Y es lo que quería trabajar. Van a ver que viendo este parámetro, haciendo variar este parámetro, se pueden obtener cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, se puede ver como un movimiento, ¿no? O sea, este parámetro se puede interpretar, por ejemplo, como el tiempo, y conforme cambie el tiempo o cambie el momento en el que estoy analizando, la función cambia, o sea, la función va a ir cambiando. Y ese cambio se podría interpretar como un movimiento, ¿no? Como que la función se está moviendo. Y es algo que quería trabajar, ¿no? Creo que es interesante, ¿no? Ver cómo se van moviendo las gráficas, por ejemplo, o cómo podría ser que un objeto se vaya moviendo al interpretarlo como una función paramétrica. Y de paso aprovechar también software, ¿no? Hay bastante software, incluso muy fácil de trabajar, como vamos a ver en esta clase. O sea, ni siquiera necesitan instalar algún programa en especial para trabajar con gráficas de funciones paramétricas, ¿no? Lo voy a mostrar más adelante.
Entonces, por todos esos motivos, quise trabajar este tema, ¿no? Que sería interesante que los que son profesores de colegio, que creo que son la mayoría, ¿no? Podrían trabajar con sus alumnos, o incluso como algún proyecto también, ¿no? O sea, ver, por ejemplo, movimiento de algunas figuras por medio de funciones paramétricas, ¿no? Sería interesante que hagan eso, ¿no? Bueno, entonces vamos a definirlo. Bueno, es una definición bastante vaga en realidad, no es algo específico, seguro hay otras definiciones. Una función paramétrica es una función en cuya definición están involucradas uno o más parámetros reales. ¿A qué se refiere que en cuya definición? Como hemos visto, la función está definida a partir de dos cosas, ¿no? La regla de correspondencia y el dominio. Entonces, puede ser que en la regla de correspondencia haya un parámetro, puede ser que en el dominio haya un parámetro, o que en los dos, ¿no? O que en ambos, ¿no? A la vez esté uno o más parámetros. ¿Qué cosa es un parámetro? Un parámetro es simplemente un número. Es simplemente un número. Solo que la idea de llamarle parámetro, de hecho, viene por la física, ¿no? Que se da la idea de que este parámetro va cambiando y da la idea de movimiento, ¿no? Entonces, para cada valor del parámetro se obtiene una función en específico. Entonces, yo cambio de parámetro, la función cambia. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Esa es la definición, ¿no? O sea, ¿qué cosa es una función paramétrica? Una función que está definida por medio de algún parámetro. Por ejemplo, miren esta función f de x, que es t por x. ¿Ya? Así que acá les voy a pedir su atención y también su participación, ¿no? Para que vean qué va a pasar con estas funciones. Miren la función t por x y acá voy a decir que t es el parámetro real. O sea que mi función va a ir cambiando conforme yo cambie el valor de t. Por ejemplo, si t es 1, me da la función f de x igual a x. Y vean que f de x igual a x, si es que no especifico el dominio, que es algo que ya les he mencionado, el dominio sería el dominio implícito, y es claro que el dominio implícito es todos los reales. Así que para t1, lo voy a escribir mejor, para t1 tendría la función f de x igual a x. Para t igual a 2, tendría f de x igual a 2x. El parámetro es un parámetro real, no tiene por qué ser entero. Podría ser para t igual a raíz de 2, f de x igual a raíz de 2 por x. Para t igual a menos pi, sería la función menos pi por x. ¿Qué me podrían decir de todas esas funciones? A ver, ¿qué características tienen todas esas funciones? ¿Qué me pueden decir? Lineales. Son lineales. Ajá, son lineales, exacto. Todas estas funciones tienen dominio real, ¿no? O dominio todos los reales, perdón. Y son funciones lineales. Ajá. Y muy bien, muy buena observación, Rocío. Dice, es una función lineal que pasa por el eje de coordenadas. Bueno, por el origen de coordenadas, creo que te refieres, ¿no? Por el origen de coordenadas. Eso es cierto, no todas estas funciones son funciones lineales. Son funciones lineales que pasan por el origen. ¿Por qué? Porque sin importar cuál sea el parámetro t, miren, f de 0 sería t por 0 y t por 0 es 0. Así que todas estas funciones, sin importar el valor de t, cumplen que f de 0 es 0. ¿Qué significa que f de 0 es 0? Que para x0, que es este valor, para x0 da 0, así que está en el mismo punto. Así que todas estas serían rectas que pasan por el origen. Entonces, si pongo t por x, donde t es el parámetro, resultan ser todas estas funciones lineales, cuyas gráficas pasan por el origen. ¿Y qué cosa es t? A ver, ¿qué me podrían decir de t? ¿Qué cosa es t de la función que corresponde? ¿Qué cosa es t? ¿Alguien me podría decir qué cosa es t?
Ajá, es la pendiente. Entonces, podríamos decir que esa es una función paramétrica, donde el parámetro, o sea, es una función que para cada valor del parámetro tengo una función lineal, y resulta que el parámetro es la pendiente. Entonces, para T1 es una función lineal que pasa por el origen con pendiente 1. O sea, T1 sería así. Para T2 sería así. Pendiente 2, pendiente 3 y así. Entonces, conforme vaya aumentando el T, la gráfica lo que va a hacer es, se va a acercar al eje Y. O sea, sería algo así, ¿no? T1, T2, va aumentando el T y se va acercando. Pero T también podría ser negativo, ¿no? Y en ese caso sería así, ¿no? Se hace negativo y así. Entonces, podemos interpretar eso incluso, como les dije hace un rato, con la idea de movimiento. A ver, déjenme graficarlo y les comparto. Voy a utilizar una calculadora, bueno, una graficadora que es bastante fácil de usar, que se llama Desmos. Sé que también se puede hacer con GeoGebra, pero el Desmos me parece bastante útil y bastante fácil de manipular. A ver, lo voy a compartir. O sea, simplemente colocan desmos.com en el buscador, bueno, en el navegador, desmos.com, y le va a salir esto de acá. Y es tan fácil como esto, dibujar TX, y el Desmos ya reconoce que T es el parámetro que van a cambiar. Entonces, acá dice añadir control deslizante, ahí está. Entonces acá les muestra para T1, miren, para T1, para T1,8, para T3, miren, conforme va aumentando el T, ya habíamos dicho que la pendiente va aumentando. Bueno, en este caso yo consideré, bueno, por defecto estaba de menos 10 a 10, pero se puede cambiar los límites también. O sea, le dan clic acá y pueden cambiar los límites, ¿no? Entonces miren, conforme el T va aumentando, se va pegando con T0. Con T0 sería la función constante 0. Bueno, acá no da el 0, ahí está. Con T0 la función constante 0. El T negativo tiene pendiente negativa, y conforme el T se va haciendo negativo, también se va pegando por el otro lado. Entonces, lo que quiero que vean es cómo es cambiar de T da la idea de movimiento. Es una recta que tiene centro en el origen y que se va cambiando, ¿no? Es una recta que va cambiando, miren, conforme cambio el T, la recta se va moviendo. Y vean que es bastante fácil fue bastante fácil de graficar, ¿no? Esa sería la función T por X. ¿Sí? T por X. Y acá pueden jugar, ¿no? Con cualquier función paramétrica que ustedes quieran. Vamos a seguir viendo algunos ejemplos que tenía acá. En la diapositiva me refiero. Por ejemplo, miren esta función paramétrica T más X, donde T es un parámetro real. A ver, ¿qué características me podrían decir de estas funciones, ¿no? Que, por cierto, también se le llama familia de funciones, ¿no? También es un nombre que indica que si consideras todas esas funciones, conforme haces variar el parámetro, obtienes diferentes funciones, y todas esas funciones se le llama familia de funciones, ¿no? Ese es un nombre también bastante común. ¿Qué me podrían decir de esta familia de funciones? A ver, analícenlo.
son funciones lineales, ¿no? ¿Sí? T más X, conforme voy dando valores a T, por ejemplo, ¿no? T0 sería G de X igual a X. Para T igual a 3 medios, sería G de X igual a 3 medios más X. T igual a menos 5, sería G de X igual a menos 5 más X, ¿no? ¿Qué podrían decir de estas funciones? Perdón. Ya, ahora sí. Todas estas son funciones lineales, ¿sí? Son funciones lineales, o son rectas, mejor dicho, son rectas. Todas tienen pendiente 1 porque son de la forma 1 por X, ¿no? Son rectas cuya pendiente es 1. Por ejemplo, T0 es así. T1 sería X más 1, es así. T1, T2, por acá estará el T3 medios, el T1 medio y así. O sea, acá la idea es que las rectas se van a ir moviendo paralelamente conforme haga variar el T, se van moviendo paralelamente entre sí. O sea, cualquiera de esas dos rectas son paralelas. Entonces acá, hacer variar el T da la idea que las rectas se van moviendo paralelamente entre sí, ¿no? Todas son de pendiente 1. Entonces, tenemos esto, ¿no? Tenemos esto, miren. Simplemente pongo T más X en el desmos y vean, si estoy en un T negativo, voy aumentando. Cuando T sea 0, llego al origen y así, ¿no? O sea, vean cómo mover el T hace que se mueva la recta de forma paralela. Todas esas son las gráficas de la familia de funciones que tienen esta forma, ¿no? T más X. Algunos problemas interesantes que se podrían plantear es al revés. O sea, por ejemplo, si yo quiero una familia de rectas que, digamos, ¿no? Que ya no giren alrededor del punto 0,0, sino que giren alrededor del punto 2,4, ¿no? ¿Cómo debe ser? O cómo podría ser su ecuación o su regla de correspondencia. O de repente yo quiero que las rectas tengan pendiente menos 3, por ejemplo, y que se muevan paralelamente entre sí. O no sé, alguna otra propiedad adicional. O que sean tangentes en una circunferencia, etc. Muy bien, vamos a unos ejemplos más. A ver, hasta acá. ¿Conocían el Desmos o alguna vez habían trabajado con funciones que se pueden mover, digamos? ¿Me podrían compartir eso? ¿Habían trabajado con funciones de esta forma? En GeoGebra se puede hacer lo mismo, sí, exactamente. Los que saben usar GeoGebra, también es fácil escribirlo, así como en el Desmos. ¿O es idéntico en el GeoGebra? O sea, se escribe así idéntico en el GeoGebra. Uh-huh. Muy bien. Bueno, este es el T más X. Ahora, también puede ser que el parámetro afecte al dominio. ¿Ya? Que el parámetro afecte al dominio.
O sea, no solamente va a ser, digamos, la regla de correspondencia y que el parámetro esté dentro de la regla de correspondencia. Puede ser que también afecte al dominio solamente. O sea, por ejemplo, esta función, h de x igual a x, no es la función identidad, pero voy a decir que el x está entre t y 2t. Y ahora el parámetro voy a hacer que esté entre 2 y 5. A ver, miren, con cuidado. Ahora el parámetro no es todos los reales, sino el parámetro es un t que está entre 2 y 5. ¿Qué pasa con esas funciones? Buenas tardes. ¿Se podría considerar que es una familia de dominios? ¿Es una familia de qué, perdón? De dominios. O Es sea, una familia de funciones, pero donde el parámetro está en el dominio. O sea, lo que me interesa ver es cómo son esas funciones. o sea, bueno, si lo repartos, el mínimo sería x, o sea, la función lineal x cuando varía de 2 a 4. Y cuando toma 5t5 sería cuando toma de 5 a 10. O sea, el dominio va variando. Claro. O sea, la regla de correspondencia es la misma, pero lo que va variando es el dominio, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Para T2 es la función h de x igual a x, donde x está entre 2 y 4. Si lo quiero ver como la gráfica, de 2 a 4, la gráfica sería algo así. De 2 a 4. Y si quiero ver otro t, por ejemplo, t igual a 3, la función sería h de x igual a x, donde x está entre 3 y 6. Solo que ahora la gráfica es así. Entonces, si podemos verlo, ¿no? Lo que va a pasar es el dominio va cambiando, el rango va cambiando también, pero siempre se queda en esta recta, ¿no? En la recta y igual a x. O sea, al inicio está así, luego va de acá a acá y así, ¿no? O sea, va cambiando el segmento conforme va cambiando el valor de t. Uh-huh. ¿Sí? Como ven, son gráficas diferentes, ¿no? A pesar de que la regla de correspondencia es la misma, las gráficas son diferentes porque tienen diferente dominio. Muy bien. Otro ejemplo. Miren esta función. Es la función que se define de esta manera. Ahora, a es un parámetro real, ¿no? O sea, puede tomar cualquier valor real. Digamos que es 0 cuando x es menor o igual que a, y es 1 cuando x es mayor que a. Acá, como pueden ver, el parámetro lo que hace es cambia la regla de correspondencia, ¿no? A ver, analicen cómo son esas funciones, ¿no? ¿Qué pasa conforme va cambiando el valor de a, ¿no? Por ejemplo, el dominio de cada una de esas funciones, ¿cuál es, no? ¿Cuál es el rango? ¿Cuál es la gráfica de cada una de esas funciones conforme la va cambiando? A ver, analicen eso, por favor. Funciones constantes. dominio todos los reales. S de x no es una función constante. De hecho, No, ningún o sea, elemento de la familia es una función constante.
función unidad, creo que se llama. Se llama función valor unitario. No me acuerdo cómo se llama. Yo del nombre no estoy seguro. O sea, hacer variar el